nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a los que hemos conocido ya la gracia de la resurrección del Señor, resucitar a la vida nueva por el amor del Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, que seguía amenazando de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para las sinagogas de Damasco, con el fin de llevar encadenados a Jerusalén a todos los que encontrara, hombres o mujeres, que siguieran el nuevo camino. En el viaje, cerca ya de Damasco, de repente una luz que venía del cielo lo envolvió con su resplandor. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». Respondió la voz: «Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. «Ananías». Respondió él: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de este individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». El Señor dijo: «Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí, para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre». Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista
y te llenes de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero Y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Aleluya, El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo discutían los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el maná que comieron sus padres y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de comentar estas lecturas tan ricas de contenido, pues recordar que hoy comenzamos el mes de mayo, un mes particularmente dedicado a la Virgen María, y que hace poco el Papa Francisco insistió en, pues particularmente, poner en práctica, seguramente lo hacemos, pero con una conciencia muy particular durante este mes de mayo, el rezo al Santo Rosario. Digo, seguramente lo hacemos, ojalá, ¿no? Pero particularmente él ha incentivado esta propuesta con la intención de ofrecerlo por todos aquellos que sufren más directamente las consecuencias de esta pandemia. Por otra parte, hoy también, 1 de mayo, pues se celebra la memoria de San José Obrero. No tiene, digamos, la categoría de solemnidad, de fiesta, tiene la categoría de memoria libre, y es por eso que no estamos celebrando la misa propia de San José, pero es bueno recordarlo y particularmente tenerlo presente como modelo, en este caso concreto, y por el motivo de esta memoria, como ejemplo de trabajo, de su responsabilidad,
de su humildad, de su silencio y sobre todo de tener presente en nuestro trabajo siempre la presencia de Jesús, la presencia de Dios. Así como él tenía presente en su carpintería a Jesús. Y tratamos de profundizar en estas lecturas que hemos escuchado tan ricas. En primer lugar, los Hechos de los Apóstoles nos presentaban la conversión de San Pablo. Ya hemos ido viendo en algunos detalles de las lecturas anteriores de los Hechos de los Apóstoles cómo se presentaba ya esta figura de Saulo en el martirio de San Esteban, ya que la gente que lo apedreó dejaba sus mantos a los pies de este Saulo. Cuando comienza la persecución hacia la primera comunidad cristiana y se tienen que dispersar de Jerusalén, precisamente pues porque Saulo se ensañaba, entraba a las gentes y entraba en la casa de las gentes y se ensañaba con ellas en esa persecución. Y ahora precisamente pues va también continuando esta persecución dirigido a las sinagogas de Damasco, y en ese camino, inesperadamente, Jesús le sale al encuentro. Bueno, es importante este relato de la conversión de San Pablo para la primera comunidad cristiana, y de hecho es el primer relato dentro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 9. Se va a repetir íntegramente con algunos detalles cambiados, con algunos matices particulares, luego en el capítulo 22 y en el capítulo 26, aparte de las alusiones que el mismo San Pablo va a hacer a este acontecimiento dentro de sus cartas. Y pues uno no sabe qué más admirar realmente dentro de este relato. En primer lugar, la misericordia de Dios, su elección, el misterio de su elección, ¿no? Y eso pues seguramente tenemos cada uno de nosotros experiencia personal, como realmente esa elección de Dios es un misterio, y es un misterio lleno de misericordia, como luego el mismo San Pablo pues va a repetir a la comunidad de Corintio, pues Dios no elige a lo más sabio, a lo más rico, a lo más valioso a los ojos de este mundo, elige a lo más necio, a lo más miserable, y ahí a lo más indigno. Humanamente, pues podemos decir, no había podido elegir otro peor, el perseguidor, y sin embargo es a él a quien elige. El misterio de la elección de Dios, de su misericordia, que precisamente se destaca pues eligiendo a lo más vil, a lo más pecador, a lo más detestable. Pues ahí es donde se manifiesta su amor loco. Y digo, seguramente tenemos experiencia, muchos de nosotros. Por otra parte, la respuesta de Pablo realmente le tira del caballo, pero le deja libertad. Y Pablo es dócil a ese encuentro con Cristo, no deja que pase, no deja infecundo ese encuentro. Y cada uno de nosotros necesitamos también que Jesús nos derribe, tenemos que pedírselo, que nos derribe de nuestros particulares caballos, y ahí preguntar de dónde me tiene que derribar el Señor. Son tan variados esos pedestales de los que Él nos tiene que derribar, de repente nuestras inseguridades, o todo lo contrario de nuestras seguridades, nos sentimos demasiado seguros de nosotros mismos, y nos tiene que derribar de nuestra prepotencia, de nuestro orgullo, o nos tiene que derribar de nuestras dudas, de nuestras incertidumbres, y renovar y poner en nosotros esa confianza y abandono absoluto en Él. No sé, cada uno de nosotros se tiene que preguntar de dónde el Señor pues me tiene que derribar todavía, y me tengo que dejar derribar.
Pues por una parte digo, entonces, la acción de Dios, la respuesta del hombre en mi libertad, que Dios siempre me la deja, para bien o para mal. Y en tercer lugar, la acogida de esta comunidad de Damasco a través de Ananías. No se deja llevar por los prejuicios, no se deja llevar pues por susceptibilidades, lo acoge a San Pablo. Eran bien conscientes de quién era ese personaje y sin embargo obedecen la voluntad de Dios, a su palabra, y lo acogen. Y esa acogida se transforma también en instrumento de esa misericordia de Dios. Dios puede actuar directamente, como lo ha hecho San Pablo, pero también actúa luego a través de su iglesia, de sus discípulos, de la comunidad cristiana, y en particular a través de esta actitud de la acogida, la hospitalidad, la caridad, sin prejuicios, sin críticas, sin murmuraciones, sin dejarse condicionar por lo que esta persona ha sido o ha dejado de hacer. Hay dos particulares detalles que quisiera comentar porque a mí me llaman muy particularmente la atención. Cuando en estas palabras que el Señor dirige a Ananías para que no se deje precisamente condicionar por esos prejuicios, le dice, anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. San Pablo es un instrumento elegido por Dios para dar a conocer su nombre. De hecho, pues va a ser pues el gran apóstol de los gentiles. Va a extender el Evangelio para dar a conocer mi nombre, pero sobre todo yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Luego San Pablo será bien consciente de esta misión, completo, luego dirá en un pasaje concretamente en Colosenses 1:24, completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. Eso no significa, como comentábamos el otro día, que la pasión de Cristo sea incompleta, pero necesita actualizarse y hacerse presente y hacerse realidad y cumplirse en cada uno de nosotros y en la extensión en el tiempo y en su iglesia. Y San Pablo era bien consciente de esto. Los sufrimientos, persecuciones, todos los obstáculos, encarcelamientos, incomprensiones que él tiene que soportar por llevar el Evangelio, son una participación en los padecimientos de Cristo, son medio de redención. Y al mismo tiempo, en otra cita, en Gálatas 2:19, estoy crucificado con Cristo. Él bien consciente de esto. Y en continuidad con este mensaje, cuando Jesús irrumpe en ese camino a Damasco, Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Y le responde la voz, soy Jesús a quien tú persigues. Esto hace pensar también mucho. Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, podemos decir directamente. Estaba persiguiendo a sus discípulos porque los consideraba unos fanáticos, los consideraba un peligro, los consideraba algo que había que exterminar, no a Jesús directamente. Y sin embargo Jesús da testimonio de esta identificación con sus discípulos. Es más, casi identificación se queda corta, no sé si existe, creo que no existe en castellano, pero podríamos hablar de inmismación. Mis discípulos a los que tú persigues soy yo mismo. Esto también, pues el mismo Jesús da testimonio concretamente en Mateo 25, en el juicio final. Cada cosa que hicisteis o dejasteis de hacer a uno de mis hermanos, a mí me lo hicisteis o dejasteis de hacer. San Pablo luego también será consciente de esto en esa misma cita que acabamos de nombrar, Gálatas 2, 19 y 20, ¿no? Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Esta inmismación de Cristo en mi vida.
Y esto es lo que quería Jesús decir también en el pasaje del Evangelio que hemos escuchado del discurso del pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Habita en mí y yo en él. Nos llama la atención cuando de repente se habla de posesión diabólica, ¿no? Una persona está poseída por el diablo, ¿no? Por el demonio, y eso le condiciona mucho en su vida, le quita mucha libertad. Pues yo estoy poseído por Cristo. Cristo me posee. Yo poseo a Cristo, ¿eh? Y Él tiene que condicionar mi vida y regir toda mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad, todo mi querer, todos mis propósitos, todos mis planes. Habita en mí y yo en Él. Y continuaba Jesús, así como yo vivo por el Padre, del mismo modo el que me come vivirá por mí. Cómo son importantes, cómo son profundas estas palabritas tan insignificantes, estas preposiciones tan cortas. Habita en mí y yo en Él. El que me come vivirá por mí. Meditemos mucho estas palabritas, estas citas de hoy. Este por mí pues puede identificarse como finalidad. Yo hago esto por tal motivo, por tal motivación, por tal finalidad. Y eso me tiene que condicionar, hacerlo todo por Cristo, ¿eh? Pero también como medio. Yo vivo por el aire que respiro, por el alimento que me nutre cada día. ¡Qué profundidad!, ¿no? Bueno, pues dejémonos ahí y meditemos y seamos conscientes, más que a lo mejor utilizar muchas palabras, es precisamente ser conscientes de esta realidad increíble, ¿no? Que creo que si fuéramos conscientes de ello nos volveríamos locos de alegría. Cristo habita en mí y yo en Él. Mi persona es una inmismación de la persona de Cristo y yo tengo que vivir por Él. Pues que María en este inicio del mes de mayo, la que mejor ha vivido esta realidad, y San José, en esta memoria hoy de San José Obrero, ellos que han sido los primeros discípulos en la escuela del Maestro, nos enseñen a hacer vida en nosotros estas realidades profundas de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. Oremos, hermanos, confiadamente a Dios nuestro Padre, quien por la resurrección de su Hijo Jesucristo comunica su vida a todos los seres. Para que la Iglesia anuncie con valentía el mensaje de salvación y dé testimonio en todo el mundo de la resurrección de Jesucristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que reine la concordia en nuestro pueblo, la prudencia, la justicia y la caridad en nuestros gobernantes, y la paz duradera entre las naciones, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos los que sufren enfermedad, hambre o abandono, experimenten la salvación de Jesucristo resucitado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos los que han muerto participen de la luz y de la paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos nosotros proclamemos a los hombres el nombre de Jesús resucitado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre, escucha nuestra oración y deposita en nuestros corazones tu paz y tu alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, a la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Proclamemos el misterio de la fe. Sálvanos, Salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Agustín, Santa Teresa y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Richard Daniel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El crucificado resucitó de entre los muertos y nos redimió. Aleluya. Para toda la gente que no ha podido recibir la comunión, hacemos la comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás aquí presente en el santísimo sacramento del altar, con todo tu cuerpo, con toda tu sangre, con toda tu alma y con toda tu divinidad. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, te pido que vengas a mi corazón espiritualmente. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, a mi corazón, y no permitas que el pecado me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a nuestra Madre por todas nuestras necesidades, particularmente abundantes y santas vocaciones para nosotros y los monasterios que nos colaboran. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, Acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros, servo de los pobres, Ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, Acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros, siervo de los pobres, Ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, Acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros, siervo de los pobres, Ruega por nosotros. Señor, haz de mí un instrumento dócil de tus manos, para conocer y acoger tu voluntad sobre mí. Regina Celi, letare, alleluia, viva quem meruisti portare, alleluia, resurrexi, sicut dixi, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Vamos a darle la gracia a nuestro Señor por haber venido a nuestro corazón. Alma de Cristo, Santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Toma y recibe toda mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad, todo cuanto tengo y poseo. Tú me lo diste, a ti, Señor, te lo devuelvo. Dispón de ello a tu entera voluntad. Dame tan solo tu amor y gracia, que esto me basta, sin pedir ni desear otra cosa. Amado y buen Jesús, postrado en tu divina presencia, te ruego con el mayor fervor que imprimas en mi corazón los sentimientos más vivos de fe, esperanza y caridad, dolor de mis pecados y un propósito firme de jamás ofenderte, mientras que yo, con el amor y la compasión de que soy capaz, voy contemplando tus 5 llagas, teniendo presente aquello que dijo de ti, oh buen Jesús, el profeta David. Han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Para que florezca la pureza en nuestros corazones, acuérdate, oh piadosísima Virgen María,
que jamás he oído decir que ninguno que haya acudido a tu patrocinio, implorado tu auxilio o pedido tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, vengo a ti, me refugio en ti. Yo pecador, no quieras, oh Madre del Verbo Eterno, despreciar mis súplicas, antes bien escúchalas favorablemente y haz lo que te suplico. Amén.